Mucho calor, ¿verdad? Mucho calor. Estamos en Madrid con mucho calor, son las 9:45 p.m., es decir, las 21:45 del martes 18 de julio, de 2023. Vamos con otro video más de la serie Siglo XX, corto, 1914-1989, y seguimos con los años 50 del siglo XX. En 1953 hubo relevo en la cúpula de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En enero, Dwight D. Eisenhower, conocido como Ike, un militar prestigioso, diplomático, hábil y pragmático, se convirtió en presidente de los Estados Unidos. En el 53 llega Eisenhower a la presidencia de los Estados Unidos y nombra de secretario de Estado a John Dulles y busca potenciar la seguridad nacional al menor costo posible, sin descartar la negociación con la Unión Soviética para rebajar la tensión. 2 meses después, 1953, muere Stalin. La sucesión no se resolvió de inmediato, pero en principio se impuso una dirección colegiada. Un tripartito: Malenkov, Beria y Khrushchev. Siempre he escuchado que lo llaman Khrushchev, aunque se escribe Khrushchev. Bueno, estos tres eran los hombres fuertes que reemplazaron a Stalin, ¿no? Ahora, desde que muere Stalin se inician cambios significativos en todas las vertientes de la política soviética. En el ámbito internacional se abre una oportunidad para rebajar la tensión entre las dos superpotencias. Hubo declaraciones de ambas partes a favor de conversaciones directas sobre desarme y sobre los temas pendientes, y hubo mucho optimismo en el mundo entero, pero eso quedó en nada. Los nuevos líderes soviéticos necesitaban concentrarse en la problemática interna que tenían en la Unión Soviética. Había mucho descontento en la población y tenían miedo de protestas y revueltas, dado que había muerto Stalin, que era a quien más temía la población soviética. Por lo tanto, los líderes soviéticos preferían menos tensión exterior para ocuparse del interior. Por eso indujeron a Corea del Norte y China a negociar para zanjar la guerra coreana y se mostraron dispuestos incluso a poner freno a la carrera armamentística, cerrar la cuestión alemana, revocar la férrea política de Stalin respecto a los satélites europeos, a los países satélites, y adoptar un perfil internacional menos intervencionista. Eisenhower se mostró cauto en un primer momento. No reaccionó cuando los tanques soviéticos aplastaron las revueltas obreras de Berlín Oriental en junio de 1953, donde la rápida construcción del socialismo había provocado una grave crisis económica y social. Eisenhower también estaba interesado, es que le di más potencia al ventilador porque esto es horrible. Eisenhower también estaba interesado en conciliar la seguridad con ahorro fiscal, y el mejor camino era la distensión con la Unión Soviética, o sea que seguía el optimismo, ¿no? La confluencia de intereses entre las dos superpotencias hizo que se pudiera celebrar una primera conferencia de cancilleres en Berlín a principios de 1954, pero no fructificó por la incompatibilidad en las soluciones propuestas para Alemania. Los líderes soviéticos no tenían intención de capitular ante las exigencias occidentales de elecciones libres
en la Alemania Oriental y temían las intenciones de una Alemania occidental, la capitalista, remilitarizada. Las condiciones soviéticas de disolver la OTAN y de mantener el Estado alemán unificado pero neutralizado hubieran roto el equilibrio de poder en Europa, entre la Europa occidental y la Unión Soviética y la Europa oriental. Eran incompatibles con el objetivo norteamericano de una RFA, una República Federal de Alemania, independiente, o sea, unida, independiente y reconciliada con Francia, clave para lograr la integración económica y la estabilidad política de Europa occidental. En esta conferencia, repito, a principios de 1954 en Berlín, esta conferencia de limitar las tensiones fracasó por el caso alemán. La Unión Soviética se negaba a una reunificación alemana. Esto hizo que el optimismo se acabara. En el tema alemán no hubo acuerdo. Bueno, zanjado el tema del rearme alemán dentro de la OTAN, que lo comentamos en el video anterior, Khrushchev, el nuevo líder soviético desde febrero de 1955, una vez que el tripartito se acaba, propició la solución al problema de Trieste entre Yugoslavia e Italia y la firma del Tratado de Paz con Austria, independiente y neutral desde entonces. También por acuerdo entre las superpotencias, 20 nuevos estados entraron en la ONU entre el 55 y el 56, entre ellos España y Portugal. Y tuvo lugar una reunión en la cumbre, la primera desde Potsdam, remítanse Potsdam a los videos anteriores, sobre desarme en Ginebra en julio del 55. El encuentro sirvió para dar confianza a Khrushchev, Nikita Khrushchev, y para que la Unión Soviética reconociese a la República Federal Alemana, o sea, la Alemania Occidental, la capitalista. Konrad Adenauer, el canciller alemán, viajó a Moscú y logró la liberación de 10.000 prisioneros de guerra alemanes en manos soviéticas. Bueno, entre paréntesis, Konrad Adenauer fue un político de primera fila, un gran político. Repito, viajó a Moscú, Adenauer, y logró la liberación de 10.000 prisioneros de guerra alemanes en manos soviéticas. En febrero del 56, Khrushchev, yo lo voy a llamar Khrushchev porque toda la vida lo he llamado Khrushchev, declaraba en el 20º Congreso del PQS, el PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, de ahora en adelante PQS, declaró Khrushchev en el 20º Congreso, en el Congreso número 20, del PQS, la necesidad de una coexistencia pacífica entre los dos sistemas, comunista y capitalista, como única alternativa a una guerra mundial. Y realmente lo era. Esto implicaba la posibilidad de vías distintas de transición al socialismo, incluyendo el parlamentarismo o la vía parlamentaria y la disposición de una competencia pacífica con Occidente. La tesis de Stalin de un inevitable e inminente conflicto mundial se abandonaba, menos mal, a favor de una estrategia a largo plazo de rivalidad no militar. Como complemento, en abril la
les remito a videos anteriores, era disuelta. Realmente, con este cambio de líderes, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, no se cumplieron todos los objetivos. O sea, el optimismo que reinó no se concretó en el 100% de lo que la gente hubiese querido, por decirlo así, pero sí que hubo mejoras, ¿no? Lo de Alemania fue lo que no pudo resolverse. Es decir, la unificación y una Alemania oriental libre. Este espíritu conciliador fue llamado o conocido como el espíritu de Ginebra, pero apenas tuvo continuidad. Se esfumó en las meses siguientes porque las crisis del 56, Hungría y Suez, acabaron con el espíritu de Ginebra, con el espíritu de conciliación. Ambas superpotencias habían seguido trabajando para incrementar su influencia en el tercer mundo. Khrushchev, a diferencia de Stalin, confiaba en la expansión mundial del comunismo y buscó reafirmar la posición de la Unión Soviética como líder revolucionario global, alentando alianzas con otros líderes y grupos revolucionarios nacionalistas en el mundo entero. Era la vuelta del romanticismo ideológico a la política exterior soviética. Khrushchev creía de verdad, era sincero, en la superioridad del comunismo. Y hubo mucha gente dentro del capitalismo, millones de personas que también creyeron que el comunismo podía ser superior, incluyéndome a mí durante un lapso muy breve de mi juventud. Como se decía en aquella época, quien no fue comunista antes de los 20 años es un imbécil. Y quien siguió siendo comunista después de los 20 años de edad es un imbécil también. O es más imbécil todavía. Ese era un dicho que había durante los 30 últimos años de la Guerra Fría, que duró ¿cuánto? 45, algo así años. No tengo ganas de echar números. Entonces, Khrushchev creía de verdad, era sincero en la superioridad del comunismo como sistema para llevar el bienestar a las masas trabajadoras. Todavía hay gente que lo cree. Las masas trabajadoras del mundo, y en la obligación de la Unión Soviética de apoyar a los pueblos colonizados. La Unión Soviética, bajo Khrushchev, multiplicó sus ayudas a los países en desarrollo, a los movimientos nacionalistas africanos y sobre todo árabes. En 1955, Moscú proclamó su decisión de no aceptar en adelante el monopolio de la influencia de los países occidentales en Oriente Medio. Y desde ese día Oriente Medio es un polvorín, ¿quién lo puede dudar? Como demostró con su acercamiento a Nasser. El objetivo añadido era provocar una crisis del petróleo que generase problemas en Europa. Moscú también buscó, desde ese entonces, atraer el bloque de los países no alineados. Khrushchev cerró el enfrentamiento abierto desde 1948 con la Yugoslavia de Tito y visitó India, Birmania y Afganistán en 1955. Por el lado norteamericano, se trató no solo de bloquear la posible influencia soviética en esos lugares,
sino hacerla retroceder, lo que se conoció como el rollback, en expresión del secretario de Estado J.F. Dulles. Estados Unidos utilizó operaciones encubiertas de la CIA. Por cierto, hay una serie de televisión que yo la he visto inclusive varias veces. Tiene varias temporadas, hace tiempo que no siguen adelante, lamentablemente, que es Homeland. Homeland. La serie esta de televisión donde tenemos a esta miembro de la CIA, una mujer bipolar que participa en operaciones encubiertas. Y hay muchísimos cines sobre operaciones encubiertas de los Estados Unidos y sobre los dobles espías. Es un cine que a mí me divierte muchísimo. O sea, quiero decir, a mí me gusta el cine de autor, pero el cine de autor hay que verlo con mucha luz del sol y estando sin depresiones, porque te enfrenta a cosas muy duras. Pero estas películas sobre las acciones encubiertas de los Estados Unidos, aunque sean ficción, aunque algo de verdad hay en todas ellas, son estupendas. Yo recomiendo esa serie Homeland. ¿Cómo es que se llama la protagonista dentro de la serie? Bueno, lo olvidé. Ahora lo voy a recordar cuando ya no lo necesite. Y hay una película que volví a ver por segunda vez hace poco en Amazon Prime, también sobre operaciones encubiertas. Buenísima. Bueno. Estados Unidos, ya lo dijimos, utilizó operaciones encubiertas de la CIA, la Agencia Central de Seguridad de los Estados Unidos, que resultaban baratas y estaban libres del control parlamentario. Es decir, el presidente no tenía por qué pedir la aprobación del Parlamento y el Parlamento ni se enteraba, además. Con ellas se derribaron algunos gobiernos en países que poseían materias primas o estaban situados en puntos estratégicos y que por sus políticas reformistas y nacionalistas podían ser infiltrados y utilizados por el comunismo. Sin duda alguna, si la revolución bolivariana de Chávez se hubiese desarrollado durante la época de la Guerra Fría, sin lugar a dudas, ese gobierno hubiese sido derrocado por los Estados Unidos. Pero ese gobierno comenzó en 1999 y la Guerra Fría había terminado 10 años antes. Se pensó mucho que los Estados Unidos iban a intervenir Venezuela hasta que el mundo entero se dio cuenta que no lo harían nunca jamás. Aunque todavía hay algunos venezolanos que creen que lo hará. Debo decir en mi caso particular, que tengo doble nacionalidad, que a pesar de no ser chavista, jamás quise una operación encubierta dentro de Venezuela, que puede haberlas habido, pero definitivamente un golpe de Estado en Venezuela patrocinado por los Estados Unidos nunca lo quise. Que es lo que trató de hacer Estados Unidos con Leopoldo López, que vive aquí en España, ¿no? Leopoldo López es simplemente una ficha de los Estados Unidos. Yo lo detesto. Bueno, con estas operaciones encubiertas, ¿no? Repito, se derribaron algunos gobiernos en países que poseían materias primas o estaban situados en puntos estratégicos y que por sus políticas reformistas y nacionalistas podían ser infiltrados y utilizados por el comunismo. En el caso venezolano, además de poseer las materias primas, petróleo, gas, aluminio, hierro, bauxita, etc., además está en una posición geopolítica estratégica, ¿no? En el punto más septentrional de la América Latina. Bueno, para que estos países no fueran utilizados por el comunismo,
aunque la mayor parte de las veces no constituían una amenaza directa para los Estados Unidos, pero sí para sus aliados europeos o para Japón, que podían perder fuentes de aprovisionamiento de materias primas o mercados para vender sus productos. Estados Unidos empezó con estos golpes de Estado y estas operaciones encubiertas. Un ejemplo de esa política fue el apoyo al golpe de Estado en Guatemala, que derribó a Jacobo Arbenz, impulsor de una reforma agraria dañina para la United Fruit Company, que explotaba todas las frutas tropicales, ¿no? Y abrió una larga etapa de dictaduras en ese país. Entonces, quiero detenerme en el golpe de Estado de Jacobo Arbenz en Guatemala. Por pura casualidad, en ese preciso momento, el Che Guevara, que todavía no era el Che Guevara, Ernesto Guevara hijo, estaba haciendo con el dinero que le pagaban empresas de publicidad un recorrido en motocicleta por América Latina. Varios productos que él promocionaba pagaron esa aventura en bicicleta que emprendió recorriendo toda América Latina Ernesto Guevara hijo y su mejor amigo. Ernesto Guevara le faltaba una asignatura para ser médico y su mejor amigo estudiaba sociología. Luego su mejor amigo, en este momento no recuerdo el nombre, luego su mejor amigo sería el fundador de la sanidad pública cubana en la Cuba ya socialista, ¿no? En ese momento en Cuba gobernaba por segunda vez Batista, Fulgencio Batista. Y Cuba era un protectorado norteamericano. Entonces, por pura casualidad, cuando Ernesto Guevara hijo y su acompañante pasaron por Guatemala en su recorrido por toda Latinoamérica, cuando llegaron a Guatemala y acamparon en Guatemala, precisamente en esos días fue el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, que lo derrocó, un golpe financiado por la CIA, por los Estados Unidos, ¿no? Y en los diarios de motocicleta de Ernesto Guevara hijo, luego conocido como el Che Guevara, hablaba de la explotación que hacía la United Fruit Company, la compañía unida para las frutas, o la compañía frutífera unida, como la quieran llamar, la United Fruit Company. Él, antes del derrocamiento de Jacobo Arbenz, había contemplado la explotación a la que se sometía a los trabajadores asalariados de esa compañía, que por supuesto eran guatemaltecos y centroamericanos, ¿no? Esto lo pueden ver, estos comentarios del Che Guevara los pueden ver en sus diarios de bicicleta, de motocicleta, pero si quieren una panorámica mejor de lo que fue la vida del Che Guevara y con una cantidad de notas a pie de página, referencias a vídeos, a documentos desclasificados del Congreso de los Estados, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Yo lo leí hace como casi 30 años. No, yo lo leí cuando salió. No me refiero a los diarios de motocicleta, eso los leí mucho antes. Y no soy fan del Che Guevara. Soy fan de la historia, por eso los leo. En algún momento, entre 1995 y el 1998 o 97, se publicó un libro llamado La vida en rojo. La vida en rojo. Una biografía del Che Guevara escrita por el prestigioso intelectual mexicano Castañeda.
Les recomiendo La vida en rojo. No a los amantes o a los partidarios del socialismo o del comunismo, sino a todo el mundo. Es una biografía detallada, todo lo que dice Castañeda lo respalda con documentos, videos, notas de prensa, conversaciones individuales con personas que conocieron a Ernesto Guevara hijo antes y después de haber sido, antes de ser el Che Guevara y después de haberse convertido en el Che Guevara. La vida en rojo de Castañeda es la mejor biografía que hay del Che Guevara. Yo las he leído todas y esa es insuperable. Cualquier amante de la historia y de lo que sucede en el mundo debe leerla. No es una biografía para comunistas o socialistas, es una biografía para todo el mundo, una biografía profesional. Impresionante. La vida en rojo. Allí se habla del golpe de estado a Jacobo Arbenz, de que el Che Guevara, por casualidad, en ese momento todavía Ernesto Guevara hijo, estaba allí, y de la United Fruit Company, que por cierto sigue existiendo, y yo compro plátanos aquí en España de la United Fruit Company. Los últimos que compré venían de Costa Rica, ya no vienen de Cuba. Pero sí que he comprado en España plátanos de Guatemala, y la situación de esos trabajadores debe ser exactamente la misma que cuando el Che Guevara en el 50 y algo pasó por allí. Bueno, ok. El primer golpe de Estado en Latinoamérica que financiaron los Estados Unidos fue el golpe de Estado del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. ¿Por qué? Porque quería hacer una reforma agraria y perjudicar a una compañía norteamericana que tenía el monopolio de todas las frutas en Guatemala y en casi toda Centroamérica. Esto abrió, ya dijimos, una larga etapa de dictaduras en Guatemala, y Guatemala no se ha recuperado nunca. La calidad de vida en Guatemala y la violencia en Guatemala no ha cesado nunca desde ese momento. Más o menos desde 1953. Casi 3/4 de siglo, un país en la miseria absoluta, debido a que las compañías norteamericanas son las dueñas de todo. Y ha tenido presidentes cómplices de los Estados Unidos. Y no lo digo como chavista porque no lo soy. Lo digo como politóloga, que sí lo soy, como futura historiadora, si es que me gradúo algún día de historiadora, y como persona. Y como socialdemócrata, porque socialdemócrata sí que lo soy. Bueno, también, y fue mucho más evidente la iniciativa norteamericana, hubo una operación desarrollada en Irán en 1953 contra el gobierno de Mossadegh, Mossadegh, boicoteado por las petroleras internacionales. O sea, Mossadegh, es decir, Irán, fue boicoteado por las petroleras internacionales por su política nacionalizadora del petróleo. La operación de Estados Unidos derrocó a Mossadegh, acabó con la instauración del régimen autoritario y pro-occidental del Shah Reza Pahlavi. El Shah de Irán, como se le llamó en los noticieros del mundo durante muchos años. Desde ese día, Irán está mal. Y ahora está peor que cuando estaba gobernado por Mossadegh. Ahora es una república islámica, tiene armas nucleares. Donde Estados Unidos ha metido la mano, se ha jodido todo. Comentario personal.
Como complemento y barrera contra el comunismo en el Próximo Oriente, Estados Unidos patrocinó en 1955 el Pacto de Bagdad, con Turquía e Irán, Pakistán y Gran Bretaña, una alianza militar a la que sin embargo solo se adhirió un estado árabe, Irak, hasta 1958. Irán no se quiso adherir. Además, la administración de Ike, es decir, de Eisenhower, Ike para los amigos, se mostró más neutral en el conflicto árabe-israelí y adoptó una actitud favorable a Nasser. El nuevo gran líder egipcio, y Nasser es muy importante en los años 50 del siglo XX, el nuevo gran líder egipcio con la convicción norteamericana de que podía dar estabilidad al mundo árabe. Pero la era del nacionalismo revolucionario no había hecho más que empezar en esa zona del mundo y no iba a resultar fácil de manejar desde Washington ni desde Moscú, como se vio tras la crisis de Suez. En Asia Oriental no se había aplacado el temor norteamericano a la expansión comunista. Se mantuvo el presupuesto de que si caía Vietnam, Indochina, las siguientes fichas, como una fila de dominó, serían Birmania, Tailandia e Indonesia. Y podía desplazarse después la línea defensiva que formaban, defensiva contra el comunismo, Taiwán, Filipinas y sobre todo Japón. Cuando Francia abandonó Vietnam, Estados Unidos no reconoció la división de su territorio en el paralelo 17. En la Conferencia de Ginebra de 1954 fue donde se acordó la división de Vietnam en el paralelo 17, pero Estados Unidos no refrendó ese reconocimiento. En el norte de Vietnam, en Vietnam del Norte, bajo dominio comunista, se instauró la República Democrática de Vietnam, con capital en Hanoi. Y en el sur, el emperador Bo Di, una marioneta de los franceses, siguió al mando desde Saigón, su capital. Los norteamericanos se convirtieron en protectores militares de Vietnam del Sur, con ayuda económica y militar, mientras la recién creada SEATO, de la que ya hemos hablado, extendía su radio de defensa a Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Estados Unidos apoyó un golpe de Estado en Vietnam del Sur, y con ese golpe de Estado comenzó la dictadura de Ngo Dinh Diem. Estados Unidos siempre llevando la libertad a donde nadie se la ha pedido. La libertad de ellos, ¿no? La oposición a su régimen, la dictadura de Ngo Dinh Diem, no hablo vietnamita, me disculpan, Ngo Dinh Diem, mal pronunciado seguramente. La oposición a este régimen fue lo que se llamó el Viet Cong, nombre que se escuchaba cada rato en los noticieros de la época. El Viet Cong estaba compuesto por budistas, por tribus montañesas, por la clase media liberal y por comunistas. Y el Viet Cong inició acciones para derribar a Ngo Dinh Diem, este nuevo dictador al que había colocado allí Estados Unidos, derribando a su vez a Bo Di. Entonces, el Viet Cong la oposición al régimen que Estados Unidos instauró en Vietnam del Sur.
Hacia 1958 ya había una guerra civil en la que Estados Unidos estaba muy implicado, una guerra civil en Vietnam. Además, la tensa relación con la China comunista se tradujo en dos crisis graves en 1954 y en 1955, cuando tras la ocupación de dos de las islas del litoral por China, Estados Unidos amenazó con usar armas nucleares en defensa de Taiwán. Y en 1958, tras un nuevo bombardeo chino a dichas islas, cuando la amenaza nuclear fue esgrimida esta vez por Moscú. Por otra parte, necesidades presupuestarias y avances tecnológicos alimentaron la carrera militar y la retórica extremista sobre su uso en ambos bandos. En la parte soviética, las urgencias económicas internas, de las que ya hablamos, recortar gastos en defensa para dar prioridad a otros sectores industriales y a la agricultura, las urgencias económicas internas en la Unión Soviética contribuyeron de forma indirecta a acelerar el programa nuclear, porque era más barato. Las armas nucleares resultan más baratas que las convencionales. El Kremlin apostó por desarrollar misiles balísticos para armas atómicas en lugar de los costosos bombarderos de gran autonomía como los B-52, que fueron muy famosos, o una gran flota. En el 55, cuando Estados Unidos inició la producción del misil intercontinental ICMB, Atlas, conocido como Atlas, y del TOR, muy conocido también, de alcance intermedio, el IRBM, los misiles Atlas y TOR. Eso lo comienza a producir Estados Unidos y la Unión Soviética prueba entonces la bomba de 1,6 megatones. Un año después, el primer misil balístico de alcance medio con cabeza nuclear lo consigue la Unión Soviética y por fin en agosto del 57 un misil intercontinental. En octubre mostraron los soviéticos ante el mundo sus avances con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik, famosísimo, cuya órbita llegó a Estados Unidos, el Sputnik. Y es que esta parte de la historia del siglo XX es apasionante. Bueno, todo el siglo XX es apasionante. Apasionante y violento, pero apasionante. En Estados Unidos, cuando vieron al satélite Sputnik, cundió la alarma. Y durante los años siguientes se temió una supuesta superioridad tecnológica soviética. El llamado Missile Gap, o sea, la brecha de misiles. Los Estados Unidos creían que la Unión Soviética tenía más y mejores misiles que los Estados Unidos. Porque había una cortina de acero, como ya dije, y no sabíamos qué pasaba del otro lado de esa cortina de acero. Y sí creímos creímos en un momento dado y por muchísimos años que la Unión Soviética en materia militar era superior a los Estados Unidos. Lo creíamos. Todas las operaciones de espionaje para tratar de obtener información sobre la capacidad militar de la Unión Soviética fracasaron. Bueno, el Missile Gap, la brecha misilística. Este miedo que hubo en los Estados Unidos fue aprovechado por el complejo militar industrial. Y cuando se habla de complejo militar industrial, allí había muchísimas empresas privadas que se hicieron ricas con este asunto, ¿no? Privadas norteamericanas. Este miedo fue utilizado por ese complejo militar industrial norteamericano, término que acuñó el propio Eisenhower, formado por empresas, políticos y militares de Norteamérica, para acelerar la carrera espacial. Y se crea la NASA, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y el programa de misiles norteamericano.
Las cuestiones de los tipos de misiles y eso no las voy a detallar porque, bueno, este no es un video para hablar de armas, o sea, y de las especificaciones de cada arma. Se mencionan lo que es necesario únicamente. Bueno, Estados Unidos, después de instalar o de proyectar misiles como los Titán, los Minuteman y los Polaris, tranquilizó a su opinión pública y dio un nuevo salto en la carrera atómica. Khrushchev, por su parte, había intentado crear la apariencia de un empate nuclear para debilitar a la OTAN y deseaba sobre todo que Estados Unidos retirara los misiles desplegados en Turquía. Pensó Estados Unidos que el miedo a una guerra nuclear permitiría a la Unión Soviética promocionar el comunismo en el tercer mundo y mantener su control sobre Europa Central sin temor a represalias. De ahí que desde 1956, cuando está el problema de Suez, comenzase también a utilizar los misiles atómicos como argumento definitivo en las crisis internacionales. Es decir, la Unión Soviética comenzó a utilizar los misiles atómicos como argumento, no utilizándolos, no lanzándolos, sino como argumento disuasorio. En 1957 se creaba en la ONU la Agencia Internacional de Energía Atómica para controlar información y materiales nucleares, negociada en 1958 entre las dos superpotencias. Pero esto no duró ni 3 años. Ninguno de los dos países podía prescindir de la estrategia nuclear. Mientras tanto, dirigentes políticos, científicos y opinión pública empezaron a reaccionar ante la sinrazón de un conflicto nuclear que podía acabar con la supervivencia del género humano. Entre las voces importantes que se alzaron en contra de la carrera nuclear estuvieron nada menos que la de R. Oppenheimer, Igor Kurchatov, Albert Einstein, todos sabemos quién es, el filósofo inglés Bertrand Russell, y formaron el llamado Grupo de Pugwash. Fueron pioneros en su denuncia y a finales de los 50 surgieron movimientos pacifistas en Europa y en los Estados Unidos. Aquella década, la de los 50, terminó con un repunte de la tensión en otoño del 58, que tuvo como escenarios Taiwán y Berlín. Algunos meses antes, la Unión Soviética, temiendo que la Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, consiguiera el arma atómica, aunque le estaba prohibido por Occidente, pero igualmente la URSS lo temía, había propuesto una zona desnuclearizada en la Europa Central, el llamado Plan Rapaki, que no fue aceptada por Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. Khrushchev, que por razones de política interior e imagen exterior necesitaba recuperar prestigio internacional, reaccionó presionando en Berlín. La ciudad, como todos sabemos, estaba en el territorio de la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania Oriental, la Alemania comunista. La ciudad, Berlín, no había sido incluida en la República Federal de Alemania y seguía dividida en 4 sectores de ocupación. No sé si recuerdan que la República Federal de Alemania, dado que Berlín estaba en la República Democrática de Alemania, la DDR, la oriental, la comunista, la República Federal de Alemania, la capitalista, tuvo que trasladar su capital a Bonn.
Repito, la ciudad, Berlín, en territorio de la República Democrática de Alemania, la comunista, reaccionó, no había sido incluida en la República Federal de Alemania, la capitalista, y seguía dividida en 4 sectores de ocupación. De esto hablamos en videos anteriores. Servía como vía de escape para quienes decidían abandonar el comunismo y refugiarse en Occidente. Todavía no estaba el muro, 1958. Solo tenían que cruzar la parte oeste de la ciudad y ya eran libres. Servía como vía de escape, repito. El creciente número de deserciones, más de 2 millones de personas cruzaron del Berlín Oriental al Berlín Occidental entre el 49 y el 58 del siglo pasado. 2 millones. Eso constituía un elemento de desprestigio para la República Democrática Alemana, la comunista, y para la Unión Soviética. En noviembre del 58, Khrushchev conminó a las potencias occidentales a acordar un modus vivendi sobre la ciudad antes de 6 meses. O convertían a Berlín en una ciudad libre, les decía a los occidentales Khrushchev, o cedería el control de Berlín, es decir, de sus accesos occidentales, a la RDA, es decir, a la DDR, es decir, a la Alemania comunista, la Alemania soviética. Con este ultimátum pretendía una retirada militar occidental para minar la credibilidad del compromiso norteamericano con la defensa de Europa Occidental. No hubo respuesta occidental. Occidente no respondió. Es decir, no dijo si aceptaba a Berlín como ciudad libre. No dijo nada. Y el tema se atascó por los momentos, ¿no? Porque pronto se construirá el muro de Berlín, pero no en este video. El tema se atascó, Khrushchev dio marcha atrás y anuló el ultimátum. Por ahora. Pudo viajar en visita oficial a Estados Unidos en el verano del 59, se preparó una cumbre en París en 1960 para tratar la prohibición definitiva de pruebas nucleares. Sin embargo, el derribo de un avión espía U-2 norteamericano que había penetrado en territorio soviético alteró el clima bilateral. La conferencia de París se anuló y quedaron sin resolver el tema de las pruebas nucleares y la cuestión de Berlín. Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética estuvieron dispuestos a correr riesgos para alcanzar la paz en los años 50. Las visiones acerca de las amenazas y oportunidades del sistema internacional siguieron prisioneras de ideologías antagónicas y de percepciones sobre seguridad nacional incompatibles. Los nuevos líderes soviéticos necesitaban ganar tiempo y esfuerzo para mejorar el nivel de vida de su población, pero no podían pasar por alto la hostilidad radical del mundo capitalista. Estados Unidos se oponía a prohibir o limitar las armas nucleares. No estaba dispuesto a reconocer a China ni a admitir un Vietnam comunista, ni a zanjar la cuestión alemana si no era bajo sus condiciones. Cuando en Moscú seguía asustando un resurgir del militarismo alemán. Occidente buscaba, la Unión Soviética buscaba mitigar el temor hacia ella en los países occidentales que había provocado la creación de la OTAN y a la larga socavar el poder de la Alianza Atlántica del Norte, la OTAN, y forzar a Estados Unidos a retirarse de Europa.
Pero a un tiempo, Khrushchev creía en la obligación soviética de ayudar a expandir la revolución comunista en el mundo. Y además, desde 1957 se vio obligado a restaurar el prestigio de la Unión Soviética en el exterior, dañado tras los sucesos de 1956. Así que la Guerra Fría continuó. Estamos en los años 50 y habrá un tercer video y creo que un cuarto también. Nos seguimos viendo, pero voy a merendar. Bueno, es de noche, pero voy a merendar. Hasta pronto.